A lo largo de la historia, los mapas o planos han sido más que simples representaciones gráficas de territorio. Son documentos vivientes que narran la expansión y el crecimiento de una sociedad en una zona determinada. En este documental, exploraremos la cartografía histórica de Guayaquil, desde finales del siglo XVIII hasta finales del siglo XX. Un recorrido fascinante por los mapas que han registrado el crecimiento de esta emblemática ciudad, desde los planos coloniales hasta aquellos cuya creación se relacionan con el diseño de obras públicas. En este viaje visual y narrativo, profundizaremos en los elementos históricos de los planos que reflejan el pasado social, político y cultural, vinculado con la configuración del trazo urbano de la ciudad, para lo cual analizaremos 19 mapas históricos, con los que no solo comprenderemos la transformación física de Guayaquil, sino también su desarrollo socioespacial. En una primera aproximación, identificamos que conforme el avance tecnológico se abre espacios en rama como la geografía a través de software especializados OXI, los mapas tradicionales se vuelven obsoletos y su creación no responde a un patrón temporal como es el caso de los planos analizados. A partir del siglo XVIII al XIX fueron elaborados cerca de 13 mapas, mientras que en el siglo siguiente se pueden contemplar cerca de la mitad de planos para efecto de análisis. Utilizamos dos software, Google Earth y ArcGIS. Los recursos o materiales metodológicos que aplicamos para referenciar los elementos u objetos urbanos relevantes de los mapas antiguos dentro de uno actual con el fin de observar y determinar el desarrollo en el trazo de los mapas y las características del crecimiento espacial a través de los años fueron georreferenciación, análisis documental y los SIGs. El análisis documental es una de las bases de nuestra investigación, ya que permite la obtención de información para identificar el contexto y las características que provienen de los planos. Esta etapa es vital, ya que la información recopilada nos orienta en la ejecución de las otras herramientas, porque mediante el contexto encontramos ciertos elementos relevantes que dan sentido a la creación del mapa. Por lo tanto, daremos una aproximación inicial sobre el contexto de origen de los mapas, agrupándolos por siglos, desde finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XX. Siglo XVIII. En el siglo XVIII, los mapas se creaban con un componente estético y expositivos, ya que, por un lado, presentaban de manera ilustrativa barcos, edificaciones, murallas y elementos visuales con el objetivo de plasmar rutas marítimas, trazar el asentamiento humano que permita determinar su importancia comercial y actividad portuaria, y reflejar información estratégica para la corona española. Además, se determinó que el asentamiento urbano de la época estaba constituido por dos zonas, Ciudad Nueva y Ciudad Vieja. Hay que tener en cuenta que para este siglo el Imperio Español tenía el dominio y control sobre Latinoamérica, por lo que la creación de mapas en este periodo era con fines de informar sobre las tierras que poseía la corona, en especial Guayaquil, que era considerada como un punto clave en la defensa, a través del mar, de las tierras españolas de la época. Siglo XIX. Luego, en el siglo XIX, Guayaquil se la consideraba como una de las ciudades más importantes por su puerto, su astillero y su posición en el Pacífico, que las hacen más mercantil que las otras de la República. En esta época, la ciudad era un sitio de gran importancia económica, debido a la administración y centro de aduana ubicado frente al puerto. Este siglo fue afectado por eventos y conflictos territoriales y políticos, como la intervención militar peruana en Guayaquil en 1859, liderada por el entonces presidente del Perú, Ramón Castilla. Esto representa un hito significativo en el complejo tramado de las relaciones bilaterales entre Perú y Ecuador, ya que el país estaba atravesando un periodo caracterizado por una profunda inestabilidad política y social,
que reflejaba las tensiones de una joven república aún en búsqueda de su identidad y estabilidad. Dicha intervención culminó con la firma del Tratado de Mapasingue en 1860, un acuerdo que oficialmente puso fin al conflicto. Los mapas creados en este siglo guardan características similares en la configuración del espacio y los asentamientos creado por los habitantes, ya que plasma la polarización de dos sectores, Ciudad Nueva y Vieja. Esta notoria separación es evidente en los planos desde un siglo antes. Estas características son plasmadas en los mapas a través de los trazados. Por un lado, Ciudad Nueva presenta un trazado regular, con calles rectas y cada manzana era similar, mientras que Ciudad Vieja era graficada de manera irregular, sus calles asimétricas producto del terreno donde se asentaban las viviendas. Las manzanas eran heterogéneas, ya que dependían de qué tan cerca estaban de esteros y qué tanta distancia estaban del suelo. Otra característica de estos mapas es la centralización del poder. Ciudad Nueva albergaba todo el poder desde el eclesiástico hasta el administrativo. Siglo XX. Pasemos al siguiente bloque de mapas correspondientes al siglo XX, caracterizados por tener una utilidad orientada a la planificación y administración política. Esto se consideró un hito importante, ya que los planos que se crean a inicios de este siglo contribuyeron a la planificación de servicios como el alcantarillado y una construcción de obras públicas en la zona de Ciudad Nueva y Vieja. Como punto inicial, los planos de 1900 que plasman un Guayaquil en transición que venían lamentándose la tragedia ocasionada por el incendio de 1896, tomando nuevos enfoques arquitectónicos que minimicen el riesgo de futuros desastres de esta misma naturaleza. Sin embargo, otra catástrofe de igual similitud llamado Fuego del Carmen devastó otra parte de la ciudad, ocasionando que se modifiquen las normativas urbanas y arquitectónicas, lo que dio como resultado que se apliquen la edificación de construcciones públicas de gran tamaño en maderas y se requirió que los planos de edificaciones estuvieran firmados por un personal administrativo responsable. Finalizando este siglo, se encuentran los planos de 1930, de los cuales uno aporta a la orientación de las personas, ya que referencia los lugares principales de la urbe y guía a los turistas, tanto nacionales como internacionales. Por lo que la característica de este mapa radica en trazar calles, avenidas y lugares destacados y de interés para el turismo, mientras que el plano de obras públicas resulta menos abstracto, ya que se enfoca en presentar los límites urbanos creados por la administración con el fin de llevar el control de la expansión territorial creada por los habitantes de la zona a través de la designación de sectores de ensanches para mantener el orden de la configuración del espacio. Una vez brindado un contexto general sobre los mapas, continuamos con las siguientes herramientas metodológicas: la georreferenciación y la aplicación de los softwares. El primero siendo una técnica fundamental en la transformación de mapas históricos e información geoespacial digital, con el fin de ubicar una imagen cartográfica antigua en un sistema de coordenadas geográficas. Actualmente, que permite superponer documentos cartográfica digitalizadas de diversos años en una misma escala, medida y proporción. Para georreferenciar objetos o sitios, esta técnica combina el uso de dos softwares, Google Earth y ArcGIS. Este proceso se divide en varios pasos distribuidos en dos fases. La primera fase consiste en el uso de Google Earth como plataforma inicial para el trazado de polígonos, rutas y puntos. Esta herramienta permite establecer una aproximación inicial a la geografía histórica de la ciudad, identificando objetos de referencia que han persistido hasta la actualidad, como iglesias, calles,
plazas y elementos del paisaje natural. Los puntos que realizan en este software son: 1. Crear o trazar los polígonos, rutas o líneas que permiten ubicar y referenciar las cuadras, sitios y calles presentes en un mapa antiguo en uno actual. 2. Una vez trazado el objeto a referenciar, se lo debe guardar y convertir en un archivo Shape, que es compatible en el programa a utilizar en la siguiente etapa. Luego, la segunda fase y última se desarrolla en ArcGIS. Este programa permite a los usuarios explorar, analizar, visualizar datos geográficos de una manera integral. Además, ofrece un conjunto robusto de herramientas para capturar, gestionar, modelar y compartir información espacial, con el cual se ejecutan los siguientes pasos. Número 3. Se implanta el archivo Shape que contiene el objeto referenciado, que puede ser un polígono, manzana, línea, calle o punto, sitio, lo que permite obtener una imagen detallada del asentamiento humano de esa época. La integración de estas tres herramientas posibilita la generación de un trazado que integra la información histórica con análisis espacial contemporáneo, logrando determinar la transformación urbana de Guayaquil desde el siglo XVIII. Sin embargo, hay un componente que falta por cubrir: el análisis espacial. Es una pieza de trabajo en conjunto con la cartografía histórica y es importante en el desarrollo de nuestro trabajo. Al hablar de análisis espacial, puede referirse a términos relacionados con el espacio exterior o los cosmos, la Luna, galaxias, entre otros. Sin embargo, nosotros hacemos referencia a las categorías y teorías provenientes de la sociología. Dentro de esta ciencia, el espacio comprende el conjunto de relaciones, tanto materiales e ideales, que son establecidas por la sociedad durante un tiempo determinado. Es decir, el espacio comprende lo material relacionado con la extensión física o el territorio, e ideal vinculado a las dinámicas sociales, políticas y culturales. A su vez, su configuración está determinada por la distancia, que es la forma de organización de los grupos sociales en el espacio. Esta puede ser visible a través de la separación de las realidades sociales, lo que regula las interacciones sociales. Para afrontar esta separación provocada por la distancia, los seres humanos de manera colectiva crean tecnología o técnicas que permiten acortar o superar estas limitaciones con el fin de vincularse a realidades sociales diferentes para su desarrollo y sobrevivencia. Las principales tecnologías son la copresencia y movilidad. La primera se refiere a la unión de diversas entidades u objetos en un mismo espacio con la finalidad de interactuar, relacionarse, compartir y experiencias donde la distancia es nula. La compresencia es un rasgo característico del desarrollo de las ciudades y de la zona urbana, ya que es el punto de partida de la expansión de los asentamientos humanos. Por otro lado, la movilidad es subdividida en dos tecnologías: la telecomunicación y el desplazamiento. Ambas acercan las realidades sociales a través del movimiento. Esta es una categoría globalizadora porque encierra términos que van desde el transporte hasta la migración. No obstante, el enfoque por entender las dinámicas o técnicas que crean los seres humanos para construir canales de comunicación y movimiento, transportes. Con la base teórica explicada y otorgando una primera aproximación al contexto general de los mapas que están contenidos en los siglos anteriores mencionados, pasemos al análisis de los registros cartográficos. A continuación, detallaremos a profundidad los elementos que inspiraron en la creación de los mapas, que a su vez se encuentran plasmados en los mismos.
para lo cual se sigue una línea sociológica cartográfica para darle un contexto actual a la lectura de cada uno de estos. Nuestro primer mapa que analizaremos está fechado en 1740, cuando Paulus Mingüet plasma por primera vez la división social de Guayaquil en su plano: Ciudad Nueva, hogar de la élite, y Ciudad Vieja, donde habitaban las clases populares. Esta separación, nacida de la necesidad de defenderse contra los piratas e incendios, marcaría el desarrollo urbano por los siguientes siglos. Casi un siglo después, en 1836, la expedición inglesa crea un nuevo plano, esta vez enfocado en la navegación. Con sus precisas coordenadas y detallado perfil costero, este mapa revela cómo la ciudad comenzaba a ganar importancia como puerto marítimo. Los incendios, una amenaza constante para la ciudad de Madera y Caña, llevan al gobernador Vicente Rocafuerte a crear un croquis estratégico para la ubicación de bombas contra incendios. Esta preocupación se refleja más tarde en el Plano de Villavicencio de 1858, que no solo mantiene la distinción entre ciudad vieja y nueva, sino que además documenta el crecimiento urbano y la concentración del poder institucional. 1859 trae consigo el Plano de Ramón Castilla, surgido en medio de conflictos territoriales con Perú. Este mapa, aunque centrado en aspectos militares, mantiene elementos urbanos comunes con el Plano de Villavicencio, mostrándonos la continuidad del desarrollo citadino. La década de 1880 marca un punto de inflexión con los planos de Millet-Wolff. El mapa de 1880 documenta los límites urbanos preexistentes, mientras que su versión de 1881 elimina la histórica distinción entre ciudad nueva y vieja, adoptando un sistema más regular de cuadras e introduciendo la escala como medida precisa. Teodoro Wolff perfecciona esta visión en 1884, presentando una ciudad nueva más compactada y organizada. Su plano de 1887, aunque menos detallado, evidencia la expansión hacia el sur, agregando nuevos elementos como el manicomio y el hipódromo. Con los planos gritos del pueblo de 1896, que documenta Guayaquil antes y después del gran incendio, estos mapas no solo muestran la devastación del fuego, que destruyó 2/3 de la ciudad, sino que también reflejan una nueva organización territorial en parroquias, marcando el fin de una era y el comienzo de la Guayaquil moderna. Como punto inicial, los planos de 1900 que plasman en Guayaquil en transición, que veían lamentándose la tragedia ocasionada por el incendio de 1896, tomando nuevos enfoques arquitectónicos que minimicen el riesgo de futuros desastres de esa misma naturaleza. Sin embargo, otra catástrofe de igual similitud, llamado Juego del Carmen, devastó otra parte de la ciudad, ocasionando que se modifiquen las normativas urbanas y arquitectónicas, lo que dio como resultado que se impida la edificación de construcciones públicas de gran tamaño en madera y requirió que los planos de las edificaciones estuvieran firmados por un personal administrativo responsable. Plano Luis Calvo. Luis Calvo creó este mapa para registrar el desarrollo urbano de Guayaquil, destacando áreas urbanizadas y servicios básicos. Muestra la migración de habitantes de Ciudad Nueva a otras zonas, reduciendo la separación entre Ciudad Vieja y Nueva. Los elementos a georreferenciar incluyen el Hospital Bicentenario, el Parque Chile y la Abstinave. Plano von Walsh. El mapa de 1903 muestra Guayaquil dividido en tres áreas: el sector central junto al río de Guayas, el Malecón en expansión y la zona de viviendas en clases desfavorecidas. Destaca por mejor representación el trazado urbano y la escala gráfica para medir tamaños y distancias de las cuadras. Plano de Landing refleja el crecimiento exponencial de Guayaquil, con expansión hacia todas las direcciones y la asignación numérica de plazas, avenidas y calles para organizar el espacio. A diferencia de este mapas anteriores, introduce límites urbanos para la administración pública en lugares de depender solo del Cerro Santana como barrera natural. Este plano se convirtió en un referente para futuros mapas, regularizando el trazado de manzanas y calles. Plano de Carlos Manuel Novoa. Este plano mantiene la misma estructura que caracteriza a los mapas de este siglo: diseño cuadriculado regular con fines de administración y organización territorial. Otra característica que destaca este plano es el tanque de almacenamiento, elementos que forman parte del proceso de saneamiento que busca transmitir este mapa. Los objetivos a georreferenciar son el campo deportivo y el parque municipal.
Plano de White. El plano de 1920 diseñado por White marcó un hito para Guayaquil, formando parte de un plan de la modernización de la ciudad. Incluyó drenajes, reservorios, redes de agua y pavimentación de las calles. El mapa traza el recorrido inicial del sistema de alcantarillado desde el Cerro Santana hasta el límite urbano cerca del barrio Centenario. Los objetivos a georreferenciar incluyen la Plaza Montalvo y los ramales principales. Plano turístico. Este plano creado en 1930 tiene por objetivo aportar orientación a los guayaquileños, ya que hace referencia a los lugares principales de la urbe y sirve como una herramienta para guiar a los turistas, tanto nacionales como internacionales, que deseen recorrer la ciudad, por lo que este mapa se empeña por trazar calles, avenidas y lugares destacados y de intereses para el turismo. Plano de Obras Públicas de 1929-1930. Este plano tiene como objetivo organizar el territorio mediante la estructuración física del espacio, diferenciando zonas comerciales, residenciales centrales y barrios obreros. La expansión del asentamiento mantiene una distancia entre grupos sociales, pero se observa una copresencia entre las residencias de élite y de la ciudad nueva y de los barrios obreros de la antigua ciudad vieja, reflejando la integración de estos grupos. ¿Cuáles eran los elementos contextuales y de diseños utilizados en los mapas de Guayaquil desde el siglo XIX? A ver, quiero empezar mencionando un plano de la ciudad que es anterior al siglo XIX, pero me parece fundamental y que ustedes deben tomarlo en cuenta, que es el plano de Dionisio Alcedo y Herrera de 1741. Allí está establecido el tipo de trazado que los españoles hicieron en la época de la colonia. Un trazado urbano en forma de damero, a cordel y regla. Esos eran los elementos que se introdujeron. Es decir, trazos bien delineados, en cuadrantes, hechos en cuadrantes perfectos, a cordel y regla. Esa es la característica de el trazado urbano español de la época colonial. A partir de allí, Guayaquil fue creciendo, pero el hecho mismo de que Guayaquil hacia el este ya no podía crecer porque tiene el río, de alguna manera modificó la función, sobre todo de la plaza de armas y de las manzanas adyacentes a esta, porque nos damos cuenta que la plaza de armas, si bien fue lo que actualmente se conoce como el Parque Seminario o en el lenguaje coloquial Parque de las Iguanas, sin embargo, el poder civil siempre estuvo al pie del río y no dentro de la plaza de armas como se acostumbra en las ciudades españolas, ¿verdad? Construidas en... La ocupación del espacio como tal es otra cosa. Ahí ya estamos hablando de cómo los distintos actores sociales se van ubicando estratégicamente en un espacio determinado. En este caso, lo que determina ese uso estratégico y ocupación estratégica del espacio está determinado por la actividad de puertos. Entonces, la ubicación estratégica será el frente del río. Y por lo tanto, los estratos de poder van a ocupar esos espacios, ¿no? ¿Cómo se reflejan las características históricas de los asentamientos humanos en los mapas a través del tiempo? A partir de el establecimiento del trazado urbano en forma de damero que se da en la época de la colonia, la ciudad paulatinamente va creciendo, primero hacia el sur y luego hacia el oeste. Hacia el este era imposible. Y en un determinado momento, el norte estaba marcado por los tres cerros, ¿verdad? Que había en esa época. El Cerro Santana,
el Cerro del Carmen y el Cerro San Lázaro, que hoy ya no existe, ¿verdad? Que se lo utilizó como cantera municipal y literalmente se bajaron el cerro. ¿Ve? Entonces, paulatinamente, esa forma del trazado en español, típicamente español, en forma de damero, fue creciendo hacia el sur, ¿verdad? Más allá de la actual Avenida Olmedo y luego también hacia el oeste. En Guayaquil hay una situación que es limitante o condicionante del desarrollo, que es las características geográficas. Nosotros vemos la ciudad como algo permanente y la geografía como algo estático y no hay tal. Lo que está sucediendo en la ciudad es que ustedes tendrían que confrontar, yo diría, recorrer un poco la ciudad ahora para observar ciertos detalles. Lo que realmente está ocurriendo es que la ciudad se asienta sobre una zona inundable. Ahora no lo vemos por cuestiones de orden climática, etcétera, ¿no? Pero la ciudad se asienta sobre suelos inundables, básicamente manglares consolidados que van siendo ocupados y que van siendo rellenados. Estos son espacios que se llenan tardíamente. La ciudad se desarrolla en primer lugar, esto lo van a ver aquí, de manera esquemática. Este es el famoso puente de las 800 varas. Esta es la ciudad nueva, esta es la ciudad vieja. Y ustedes van a encontrar, por ejemplo, la ciudad de aquí así. ¿Qué es lo que realmente está ocurriendo? La ciudad se va a desarrollar con un fuerte eje longitudinal paralelo al río, pero ya existía desde la anterioridad un camino que dice aquí, camino, ¿a dónde dice? Una trocha, dice, ¿no? Camino de la trocha. Esta trocha va a la península de Santa Elena realmente. Entonces, este eje, que es el eje de la calle 9 de octubre actual, se consagra como un eje urbano alrededor de la celebración de los 100 años de independencia, con la creación del Parque Centenario, la Estatua de la Libertad, la Columna de los Próceres y todo. En ese momento, la ciudad que miraba hacia el cerro se cierra y pierde interés, no de un día para otro, evidentemente, ¿no? Pierde interés el malecón. Y es ahora la avenida de octubre la que va a ser el eje simbólico en la actualidad. Y lo que vamos a ver es que toda esta zona céntrica de la ciudad está en depresión. Los estratos de poder se han trasladado a vivir a otra zona, ¿verdad? Y los mapas de una u otra manera van comunicando ese tipo de cosas, pero lo hacen de manera limitada en función de interés. ¿Por qué y para qué se hacen esos mapas, no? ¿Qué objetos o sitios tienen continuidad en los mapas a través de diferentes periodos? ¿A qué se debe esa continuidad? Bueno, el sitio que va a permanecer a lo largo del tiempo de la colonia, yo te diría, desde que se produce esa mudanza en la ciudad entre 1699 y 1702, de Ríos Tres, de Ciudad Vieja a Ciudad Nueva, es el centro. Siempre la ciudad va a crecer hacia el sur y hacia el oeste, pero en referencia al centro. Como toda centralidad urbana, va a haber paulatinamente un proceso de conformación de estos eh, sectores bancarios, comerciales. Allí va a funcionar el pequeño comercio, mediano comercio, el alto comercio. Van a funcionar siempre también las instituciones del Estado, tanto del gobierno nacional como del gobierno local, los templos, las iglesias, estos lugares, ¿no? Las iglesias en sí mismas son lugares de memoria, lugares de culto, por supuesto, para los feligreses, van a estar de alguna manera
articulando una memoria histórico-religiosa, y va a ser, yo te diría, el centro de ese espacio que se va a mantener y se mantiene hasta ahora como un referente de memoria socioespacial y de punto de partida para otro tipo de proyectos que más adelante se construirían, entre ellos Puerto Santana, que hoy es uno de los polos de desarrollo eh, urbanístico de la ciudad y que se encuentran además se encuentra además en el centro. En cualquier investigación, una de las primeras preguntas que uno se hace es acerca del instrumento que se utiliza, en este caso la cartografía. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Si básicamente todos son planos urbanos, acá tenemos unos planos de contexto mucho más general. Podríamos decir que tiene más de geográfico que de urbanístico. Eso nos orienta hacia la pregunta del por qué. En realidad responde a los intereses de las distintas épocas. Y eso nos une con las preguntas que ustedes están planteando, que voy a responder a la inversa. Si ustedes miran todos los planos, lo que es permanente es el uso de la cuadrícula, la retícula. A pesar de que en algunos momentos, después de los incendios, alrededor del 1900, la ciudad casi desaparece. El trazado se mantiene con unas pequeñas variantes. Entonces, imaginemos lo que significa una ciudad que es que es arrasada por el incendio, que de todas maneras conserva la cuadrícula. Probablemente porque esa es la mentalidad con la cual la sociedad enfrentaba su planificación en aquel momento, ¿no? Y no tenía una idea distinta de cómo resolver el tema del asentamiento, cómo ordenar espacialmente. La cartografía de Guayaquil ha sido fundamental para entender su evolución histórica, especialmente desde la época colonial hasta la modernidad, a través de los primeros mapas elaborados durante la colonización española. Se puede observar cómo la ciudad comenzó a tomar forma alrededor del puerto, lo que convirtió en un centro clave para el comercio y la navegación. En los siglos posteriores, la cartografía fue testigo del crecimiento urbano, reflejando la expansión hacia áreas cercanas como la isla Santay, la península del Tarqui y las zonas aledañas. La historia de Guayaquil está profundamente vinculada con su rol comercial estratégico, primero como el puente virreinato de Perú y luego como el eje clave de la independencia de Ecuador. Su crecimiento acelerado, especialmente en el siglo XIX y el XX, estuvo marcado por un auge en la construcción de infraestructuras y la urbanización, lo que quedó reflejado en los mapas de la época. Estos documentos no solo muestran la transformación física de la ciudad, sino que también permite analizar la influencia de eventos históricos como la Guerra del 25 de julio de 1829 y los procesos de modernización del siglo XX.